Hola a todos, bienvenidos al canal Clases Ciencias Educación. El día de hoy vamos a hablar de los grupos funcionales y el objetivo de este video es que puedan identificar en una molécula que está representada en este caso por un hidrocarburo los grupos funcionales que conforman a estos hidrocarburos. Si ustedes se fijan, los grupos funcionales son átomos que están asociados a una parte proporcional de la molécula y entonces estos grupos funcionales lo que van a hacer es que van a cambiar la característica química de estas sustancias y nosotros podemos encontrarlos en diferentes ejemplos de la vida cotidiana cuando utilizamos sustancias. Por ejemplo, los azúcares, las proteínas, los ácidos nucleicos que conforman nuestro ADN son algunas de las moléculas en las cuales vamos a poder reconocer diferentes grupos funcionales. Los olores, los sabores de las frutas, los colores de las flores, entre otras cosas, van a tener presentes estos grupos funcionales en su medida dependiendo pues, de la sustancia que los conforma. En este caso lo que nos interesa es que ustedes puedan reconocer el grupo funcional al que está asociado dentro de la molécula. Por eso el video es únicamente para identificar los grupos funcionales y en el caso de los nombres sabemos que por la nomenclatura van a tener diferente terminación o van a tener diferente nombre en la posición, pero más adelante hablaremos ya con profundidad de cada uno de ellos. Bueno, para empezar me gustaría que identifiquen nuestra molécula base. La molécula base es una molécula de 4 carbonos, que ustedes recordarán, por tener 4 carbonos enlaces sencillos es un butano, ¿sí? Lo tenemos en la fórmula desarrollada, representado en la fórmula semidesarrollada, y tenemos en esta fórmula que nos representa líneas y vértices para identificar los carbonos, ¿sale? Entonces vamos a utilizar diferentes ejemplos en cada una de las fórmulas para representar nuestros grupos funcionales y que ustedes puedan ir comprendiendo cuál es la importancia de conocerlos a partir de la observación. Bueno, el primer grupo de gran importancia es el grupo alcohol. Si ustedes notan, los alcoholes se caracterizan porque están presentes en el grupo funcional OH. La letra R también ustedes pueden observar que se repite en diferentes grupos. Eso nos indica que la R es una cadena de carbono. No sabemos si de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero sabemos que la cadena de carbono es la base o la estructura. Y lo que nos tenemos que fijar es lo que está en color rojo. Ahora, en color azul nos está indicando la terminación. En este caso, un alcohol, cuando lo leamos en algún texto, vamos a identificarlo porque la terminación es ol. Si queremos transformar nuestro primer ejemplo a un alcohol, bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero tendríamos que saber que los grupos alcohol se pueden posicionar en cualquier lugar de mi cadena de carbono. Entonces yo lo puedo poner, por ejemplo, en esta orilla. ¿Sí? Lo puedo poner ahí. Y en este caso, si lo pongo ahí, de ser un butano se convertiría en un butanol. También lo puedo poner en un carbono intermedio. Finalmente, están conformados por enlaces sencillos, ¿sale? Bueno, vámonos ahora con el ejemplo de los aldehídos. Para reconocer un aldehído, si ustedes notan, además de que tiene el hidrógeno en el carbono del extremo, el oxígeno forma un doble enlace, precisamente con el carbono del extremo. A diferencia de los alcoholes, que sí pueden posicionarse en cualquier parte de la molécula, los aldehídos solamente se pueden encontrar en los extremos, dada la naturaleza química. Si ustedes se acuerdan, cada carbono tiene como límite 4 enlaces para reaccionar y el aldehído ya ocupa 3, tanto 2 con el oxígeno, 1 con el hidrógeno y el enlace restante con la cadena de hidrocarburo. En este caso, vamos a utilizar la fórmula semidesarrollada para transformarla en un aldehído. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, primero habría que quitar los hidrógenos que forman parte de una de las cadenas de los extremos, por ejemplo ahí. Y en este caso, pondríamos aquí doble enlace con un oxígeno y nuestro enlace sencillo, o sea, enlace simple, ¿sale? Ahora en los textos, las fórmulas de los aldehídos van a terminar en al, ¿sí? Por ejemplo, si este era un butano, en este caso su terminación sería butanal, ¿sale? Bueno, vámonos con cetonas. En el caso de las cetonas, ya notaron la diferencia, espero que lo hayan ya observado. Hay una cadena de hidrocarburo de un lado, hay una cadena de carbono del otro lado, y en uno de los carbonos centrales vamos a encontrar el doble enlace con un oxígeno. Bueno, esto nos indica que ahí tenemos una cetona.
En los carbohidratos van a encontrar muchas cetonas, las famosas las famosas cetosas y las aldosas en el caso de los aldehídos. Más adelante también veremos ese tema. Pero bueno, lo importante es identificar que el doble enlace se presenta en uno de los carbonos centrales. No pueden estar en los extremos porque entonces perdería esa propiedad de tener una cadena de carbonos tanto de un lado como del otro. Y ahora vamos a transformar este butano en esta fórmula a una cetona. Simplemente lo que hacemos es que en uno de los carbonos, por ejemplo en el carbono número 2, vamos a poner nuestro doble enlace, ¿vale? Y si originalmente era un butano, bueno, pues ahora se transforma en un 2-butanona. Ya se irán dando cuenta por qué 2, porque está posicionado en el carbono número 2 de este ejemplo. Ajá. Bueno, vamos a regresar este alcohol, vamos a regresarlo a su forma original. Tenemos otra vez el hidrógeno, por acá vamos a quitar el oxígeno para que regresemos a nuestro butano, ¿sí? De la fórmula semidesarrollada vamos a transformar nuestro aldehído otra vez a un alcohol, perdón, a un alcano, y nuestra acetona la vamos a regresar a su forma de butano también. Bueno, ahora el siguiente ejemplo es el de los grupos amina. Como ustedes pueden observar, este grupo es fácil de identificar porque el átomo representativo, que seguramente nunca lo van a olvidar, es el nitrógeno. Y ese nitrógeno tiene asociado a su vez dos átomos de hidrógeno. En el nombre del compuesto vamos a identificarlo por la terminación amina. En este caso, si quisiéramos hacer una amina a partir de nuestros compuestos, nuestra molécula base, tendríamos una butanamina. Vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿sí? Simplemente ponemos aquí nuestra NH2 y con eso tenemos una amina, ¿vale? Bueno, seguimos con ácidos carboxílicos. Este grupo funcional se parece mucho a otro que ya habíamos mencionado. Ustedes ya se dieron cuenta cuál es. Efectivamente, es el grupo aldehído. Si se fijan, el grupo aldehído también tiene doble enlace en uno de los carbonos extremos, así como el ácido carboxílico. Sin embargo, el ácido carboxílico adicionalmente tiene un OH asociado al carbono del extremo. Esto también es importante, así como los aldehídos, solamente puedo encontrar ácidos carboxílicos en los extremos. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza de este grupo funcional hace que tenga ocupados dos enlaces con el oxígeno y uno más con el OH, ¿sí? Por eso no lo podemos encontrar en el centro. El nombre de los ácidos carboxílicos vamos a identificarlo porque por lo general se llaman ácidos, la base del hidrocarburo y la terminación oico. Si en este caso teníamos un butano y ahora lo vamos a transformar a un ácido carboxílico, vamos a hacer lo siguiente. En el carbono del extremo vamos a poner nuestro doble enlace, vamos a agregar nuestro OH y entonces de ser un butano ahora será ácido butanoico, ¿sí? Nuevamente les repito, la nomenclatura la vamos a mencionar más adelante. Ahorita lo importante es que visualmente identifiquemos los grupos funcionales de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, seguimos con el grupo éter. Este es un grupo fácil de reconocer porque tenemos dos cadenas de hidrocarburos, pero las cadenas están unidas a un oxígeno central. Y eso es importante reconocerlo porque muchas veces lo confundimos con las cetonas, pero fíjense, las cetonas forman dobles enlaces con oxígenos y además hay un carbono intermediario. En este caso, el grupo éter está haciendo como un puente entre dos diferentes cadenas de hidrocarburo. Por eso en los nombres vamos a ver que uno de los nombres parte de la base. Por ejemplo, si yo transformo esta molécula y aquí pongo mi oxígeno para transformarlo en éter, voy a ver que como tengo de este lado dos carbonos, tendría etil y luego metil, ¿sí? Etil, metil, éter. Entonces de ahí va saliendo el nombre, pero nuevamente esto lo veremos más adelante. Y bueno, por último tenemos el ejemplo con el grupo éster. Los grupos éster
Se parecen al grupo éter porque también tienen un oxígeno intermedio entre dos cadenas de hidrocarburos, pero la diferencia es que uno de los carbonos que también están intermediarios van a presentar un doble enlace con oxígeno. También pueden confundirse con las cetonas porque si se fijan también hay un doble enlace con oxígeno, pero hay un oxígeno que también está haciendo este puente entre uno y otro. Entonces, transformando, vamos a hacerlo con nuestra fórmula desarrollada para que puedan ustedes observarlo con mucho mayor detalle. Vamos a regresarlo primero a su forma de butano. Ahí está. Ajá. Y ahora vamos a transformarlo en un éter. Para hacer eso, vamos a tener que poner un doble enlace con oxígeno. Ahí está. Pero además, vamos a tener que hacer un poquito de espacio para que aquí podamos poner nosotros otro oxígeno y además aquí un enlace que una al siguiente, ¿sale? Y entonces vamos a identificar que de un lado tenemos ya una cadena de hidrocarburo, del otro lado tenemos otra cadena de hidrocarburo y por eso también tenemos una terminación oato que corresponde a la primera y una terminación de hilo que también corresponde a la segunda cadena, ¿no? En este caso sería 1, 2, 3, 4 y eso se repartiría en este nombre. Más adelante también veremos la nomenclatura de los ésteres. Bueno, como pueden observar, identificar grupos funcionales no es difícil. Quizá lo complicado comienza cuando tenemos que darle nombre o cuando tenemos que identificarlos a partir de una gran cantidad de moléculas, pero mientras ejercitemos, mientras hagamos ejemplos y pongamos ejercicios donde podamos identificar los grupos funcionales, vamos a reconocer. Les podría recomendar que investiguen sobre moléculas orgánicas, sobre todo carbohidratos, lípidos, proteínas, los ácidos nucleicos, que contienen muchos de estos grupos funcionales y que ustedes identifiquen cuáles grupos están presentes en los diferentes ejemplos que ustedes busquen. De momento sería todo, espero que haya quedado claro el tema y más adelante hablaremos de la nomenclatura de cada uno de ellos. Hasta luego.